¿Por qué? Noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 11 minutos. Vamos a comenzar hablando de economía porque la inflación en Colombia se aceleró nuevamente y llegó al 5,1% anual en el mes de agosto. De acuerdo con los datos entregados por el DANE, el costo de vida en el país durante el último mes fue del 0,19%, mientras que la que va corrido del año 2025 va en el 4,2%. Los detalles de estas cifras entregadas por el DANE los tiene Juan Esteban Castañeda. Hola Miguel, los registros indican que este aumento en la inflación se vio jalonado por los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación del 0,45%. Por su parte, las bebidas alcohólicas y el tabaco representaron una variación del 0,59%, pero pesaron menos en el bolsillo de los colombianos. Para agosto subió la cerveza, el refajo, el vino, la champaña, el jerez, el whisky ron, brandy, vodka, tequila, aguardiente, cigarrillos, entre otros. La segunda categoría que más pesó en el bolsillo de los colombianos fue el sector de los restaurantes y hoteles, con una variación del 0,49%. Los mayores incrementos se vieron representados en la gaseosa y otros refrescos que se compran en supermercados y lugares de servicio a la mesa, además de las comidas y bebidas calientes como el tinto, el café con leche y demás. Cabe recordar que para julio de este año la inflación llegó al 4,9%, superando también la acumulada anual en junio, que presentaba registros del 4,8%. Según las últimas proyecciones del Banco Central, la inflación en el país cerrará estable con una cifra del 4,7%. De acuerdo con el Banco Central, el incremento del salario mínimo del 2024 al 2025 sí impactó la inflación, junto con el aumento de algunos precios internacionales, como por ejemplo el precio del café, que está elevado en todo el mundo. Hay que recordar que la inflación es el dato que utiliza el Banco de la República para definir si baja o no las tasas de interés. El gobierno quiere recortes, pero el banco ha dicho que hay que ir con prudencia, en especial porque el proceso de reducción de la inflación se estancó. Muy bien, muchas gracias Juan Esteban. Y un informe de inteligencia conocido por Blue Radio está revelando cómo estaría funcionando la nueva Junta del Narcotráfico, que el presidente Gustavo Petro ha catalogado como una organización terrorista. Según el documento, es una red criminal internacional sin cabecillas o un jefe principal que funciona a favor de distintos delincuentes para el tráfico de drogas y lavado de activos. El presidente Petro ya tiene en su poder este informe. Los detalles los tiene Felipe García. Un informe de inteligencia conocido por Blue Radio revela cómo funciona la llamada nueva Junta del Narcotráfico, señalada incluso por el presidente Gustavo Petro como una organización terrorista. A diferencia de los carteles de Medellín o Cali, esta junta no tiene un jefe único ni un mando piramidal. Según este informe que ya tiene el presidente en su poder, funciona como una red flexible de narcos, esmeralderos y empresarios que mezclan negocios legales e ilegales para traficar cocaína y lavar activos. Según este documento, cada actor cumple un rol, desde el transporte hasta el lavado de activos, y se articula con los demás solo cuando les conviene. Este informe detalla que esta red usa empresas fachada en sectores como el agro, el fútbol, el transporte y la seguridad privada, y mantiene conexiones internacionales. Hay un capítulo incluso que se titula Situación actual, nueva Junta del Narcotráfico, y dice textualmente: la nueva Junta del Narcotráfico coordinaría con actores de delincuencia organizada transnacional para desarrollar actividades ilícitas desde Colombia hacia Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia. Y justamente España y Turquía se habrían convertido en nuevas plataformas para mover dinero y coordinar envíos, mientras que Ecuador es hoy el principal puerto de salida de cocaína hacia Europa, según detalla este documento. Además, la Junta estaría vinculada a asesinatos recientes en el mundo de las esmeraldas, como los de Hernando Sánchez y Pedro Pechuga, producto de disputas internas por bienes y rentas. La advertencia de este documento es que esta nueva Junta del Narcotráfico tiene un modelo criminal que no enfrenta al Estado directamente, sino que lo infiltra a través de corrupción y negocios legales, con la capacidad de reacomodarse en el mapa criminal global. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Hablamos ahora del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, porque el nombre de alias Mosco sigue siendo el gran misterio detrás de este crimen. Una de las hipótesis que se está conociendo ahora sobre la identidad de este líder criminal apunta a que Mosco sería un ex jefe del antiguo Bronx y que estaría también vinculado con el crimen del senador y precandidato Cali La Peña.
Una de las hipótesis sobre la identidad de este líder criminal apunta que Mosco sería un ex jefe del antiguo Bronx, encargado de los sicariatos y el tráfico de drogas hace 10 años, capturado en Ecuador pero finalmente absuelto en Colombia. A esto se suman las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien planteó que el crimen fue un acto de venganza por el desmantelamiento de esa olla por Uribe, cuando era secretario de gobierno, o un asesinato por encargo pagado con altas sumas de dinero. La Fiscalía continúa indagando la relación de Mosco con las disidencias de las FARC, supuestas responsables del magnicidio según las autoridades. Además, en conversaciones capturadas del teléfono de Harold se registra el miedo del séptimo imputado al darse cuenta de que el menor de 15 años que él había vinculado se convirtió en el asesino material del senador y precandidato, motivo por el cual aseguró que debía escapar para evitar ser involucrado, además de referir un viaje 15 días después del ataque al Caquetá, el mismo lugar donde fue capturado alias Gabriela, quien aseguró que sería escondida por disidencias de las FARC. Calila, gracias. Y la Fiscalía General de la Nación pidió la condena contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales, ambos involucrados en las interceptaciones ilegales contra Marelvis Mesa, recordemos, la ex niñera de la familia de la entonces jefe de despacho Laura Saravia. La noticia, los detalles con Juan Esteban Castañeda. Hola Miguel, muy buenos días. Hay que recordar que este entramado surgió en enero del 2023 tras el supuesto robo de cerca de 12 millones de pesos en la casa de Laura Saravia. La entonces pareja de Saravia, Andrés Parra, denunció el hecho a las autoridades, pero ante la negativa de la fiscal del caso de ordenar seguimientos, se habría orquestado un plan para engañar a los funcionarios judiciales y hacerles solicitar este tipo de pruebas. Según la fiscalía, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales habrían presentado informes falsos para inducir en error al ente acusador y obtener la autorización con la que interceptaron ilegalmente a Marelvis Mesa, haciéndola pasar por integrante del grupo criminal Clan del Golfo. En medio de la audiencia de ayer, la fiscalía relató lo que le dijo esta ex niñera como testigo número 1 del caso. También contó que el 30 de enero fue llevada al Palacio de Nariño para practicarle un polígrafo y que cuando salía de la diligencia fue abordada por un sujeto que la amedrentó. Le preguntó con quién había hablado el sábado 28 de enero, por lo que ella le mostró un chat con una sobrina, momento que fue aprovechado por un funcionario de la policía que le realizó el polígrafo, quien le quitó el celular y se lo llevó por espacio de 1 hora aproximadamente. Hay que recordar que este caso ya dejó también 2 condenados, la expatrullera Dana Canizales y el exintendente Alfonso Quinchanegua, quienes aceptaron ante la justicia su responsabilidad en la manipulación de documentos que permitió interceptaciones ilegales en el caso de Saravia. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión luego de llegar a un preacuerdo con la fiscalía, en el que además se comprometieron a entregar información que permitiría identificar a otros posibles colaboradores, tanto civiles como uniformados. En el caso de esta última audiencia, fue suspendida hasta el próximo 19 de septiembre a las 8 de la mañana. Juan Esteban, gracias. Hablamos ahora de la polémica que se generó después de que se conociera que algunos mandatarios regionales, algunos alcaldes, van a ir a Washington ante una posible desertificación contra Colombia. Estas personas, estos funcionarios, varios precandidatos presidenciales también reaccionaron al tema que algunos dicen que no debería darse, pues el manejo de las relaciones exteriores está a cargo del propio gobierno del presidente Petro y no de los mandatarios locales. ¿Qué dicen los candidatos y los precandidatos? Mateo Piñeros. En las últimas horas se desató una polémica después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que los mandatarios regionales que van a ir a Estados Unidos a hablar sobre la situación de Colombia no representaban al país, pues la política exterior estaba a cargo del jefe de Estado. Algunos precandidatos presidenciales que estuvieron en un foro en Analdex se refirieron al tema. Juan Manuel Galán es precandidato del Nuevo Liberalismo. No puede ser que un gobierno bloquee de esa forma infame y criminal a los alcaldes que están respondiendo con esos desafíos de seguridad, de proyectos de infraestructura y de desarrollo a sus comunidades, a sus ciudadanos. La senadora Paloma Valencia. Cuando uno tiene un gobierno con el que uno no está de acuerdo, claro que las autoridades regionales tienen el derecho a expresar lo que ellos están pensando. Y qué bueno que los alcaldes vayan a defender la economía colombiana, porque ya sabemos que a Petro le vale huevo que los colombianos se quiebren. Otra es la posición del exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. Funcionalmente no es deber de los alcaldes,
representar a Colombia en el exterior. Pero es importante que en Colombia el orden institucional y constitucional pone al presidente de la República como cabeza del manejo de las relaciones exteriores del país. Los mandatarios regionales dijeron que no le tenían que pedir permiso a Petro para este viaje y el presidente respondió que si salen del país con ese objetivo de reunirse en Estados Unidos con diferentes autoridades para hablar de la situación en Colombia, pues se iniciarán de inmediato las acciones que corresponden. Muy bien, Mateo, pues ante esta polémica se conoció que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, va a ser uno de los alcaldes que va a viajar precisamente a Washington, allí, para hablar de la certificación. ¿Qué responde el alcalde, qué dice el alcalde ante toda esta polémica, Stephanie? Pues Miguel, ante la expectativa y tensión que ha generado este viaje que van a realizar los mandatarios de las 5 ciudades más grandes del país, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues ha mantenido una postura más prudente frente a las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro. El mandatario caleño dejó en claro que la responsabilidad de mantener o perder la certificación en la lucha contra las drogas es solo del gobierno nacional, pues es algo que se maneja únicamente con las relaciones internacionales del país. Sin embargo, sí manifestó que lo que buscan es fortalecer las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. El mandatario da las razones por las cuales es necesario mantener esta relación bilateral con el gobierno americano. El principal destino de las exportaciones de Cali y del Valle del Cauca es Estados Unidos, más de un 30%, y además nosotros tenemos una gran relación con nuestra fuerza pública, nuestra policía, que es fuerte gracias justamente a esa relación estratégica con Estados Unidos. Entonces, el mensaje nuestro es seguir fortaleciendo la relación bilateral. Recordemos que hace poco más de un mes ya se había tenido un primer acercamiento de los alcaldes del país con senadores norteamericanos para fortalecer entonces esa relación que tienen estas principales ciudades de Colombia con los Estados Unidos, Miguel. Stephanie, gracias. Pues ante toda esta polémica se presentó un nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Allí el alcalde dice que no está acostumbrado a que un presidente lo esté amenazando. Dijo el alcalde que ellos no tienen necesidad de tener una autorización para viajar fuera del país, Danilo. Sí, pues Miguel, a diferencia del alcalde de Cali, Federico Gutiérrez, sí fue mucho más radical y defendió que no necesitan autorización del presidente para representar las preocupaciones del país desde las regiones y que buscarán junto con diferentes congresistas del país norteamericano articulación para asuntos bilaterales. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para poder hablar con el Departamento de Estado. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para defender a Colombia, porque es que nosotros también representamos a Colombia desde las regiones. Sin embargo, luego de estas palabras no paró la discusión, ya que Petro reaccionó en su cuenta de X sobre las palabras de Gutiérrez e indicó que sí se exige permiso al funcionario público para salir del país e iniciamos de inmediato las acciones que correspondan. Dicho mensaje no cayó bien en el alcalde de Medellín, que aseguró que a lo que estaba acostumbrado es que lo amenazara el presidente y que ya se está acostumbrando pues a este tipo de declaraciones. En una respuesta contundente, el mandatario local pues cerró su trino con la palabra chao, acompañada del emoji de un avión, dando a entender que el viaje de los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla sigue en firme a pesar de las palabras del presidente de Colombia. Viajamos el domingo y que ni Petro intente impedir la salida del país de nosotros como alcaldes, porque estaría violando la ley y la Constitución. Se espera que entre los temas a tratar se encuentren asuntos de seguridad, cooperación para combatir el narcotráfico y en el caso puntual de Medellín, esfuerzos para seguir combatiendo delitos como la explotación sexual de menores de edad por parte de extranjeros, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Danilo. Y la otra controversia que se presentó ayer tiene que ver con la Corte Constitucional porque dio vía libre a la ley que prohíbe las corridas de toros, rejoneo y becerradas en Colombia. Además, también incluyó la prohibición de las corralejas y las peleas de gallos. El alto tribunal declaró exequible la ley No Más Olé tras considerar que no vulnera el patrimonio cultural ni tampoco la libertad de expresión. Los detalles los tiene Andrés Carmona.
Más de un año después de que el presidente Gustavo Petro sancionó en un simbólico acto en la Plaza Santa María de Bogotá la Ley 2385, conocida como No Más Olé, la Corte Constitucional consideró que la norma está ajustada a la Constitución. A partir del 22 de julio de 2027 quedarán prohibidos en el país no solo prácticas como corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, sino que hizo extensiva la prohibición a las corralejas, peleas de gallos y coleo. Solamente las cabalgatas quedan exceptuadas de la prohibición. La senadora del Pacto y autora de la ley, Esmeralda Hernández. Gracias a la Corte, gracias al país, gracias a la ciudadanía, gracias al movimiento animalista de Colombia y de todo el mundo que nos ha acompañado en esta lucha, gracias a la vida. Estamos felices, de verdad es un día para mí de los más felices de mi vida. Gracias, gracias. Sin embargo, los congresistas críticos de este proyecto insistieron en los graves impactos económicos en las personas y territorios que dependen de estas prácticas. La representante afro, Ana Rogelia Monsalve. Pero eso, prohibirlo así de tajo, no me parece la mejor forma, mucho menos cuando desconocemos completamente las familias que devengan su sustento de estas actividades. ¿Qué vamos a hacer con estas personas cuidadoras de gallos, por ejemplo, que tienen 40, 50, 60 años y que ninguna empresa los van a contratar? Aunque ha pasado todo un año sin que se presenten los programas de reconversión económica, laboral y cultural contempladas en la ley, la Corte decidió diferir el tiempo de 3 años para presentar estos programas a partir del momento de la declaratoria de la exequibilidad. Muy bien, Andrés, pues las voces a favor y en contra de la decisión que tomó la Corte Constitucional en las últimas horas no solamente refrendó la prohibición de las corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y tientas, sino que además incluyó dentro de esta determinación las peleas de gallos y el coleo. Para los líderes de la Federación de Galleros de Colombia, esto afecta su bolsillo y el estado emocional de quienes viven de las peleas de gallos, mientras que para los ponentes de la iniciativa esto es un paso decisivo para la protección de los animales en el país y también sienta un precedente en materia de derechos para los seres sintientes. Sergio Barbosa. Las peleas de gallos estarán prohibidas en Colombia porque en las últimas horas la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental al dejar en firme la ley que prohíbe las corridas de toros, novilladas, becerradas, rejoneo y tientas, pero los 9 magistrados que integran la sala plena fueron más allá, incluyendo dentro de esta prohibición los toros coleados y las peleas de gallos, y es precisamente esa última la que ha generado un amplio debate en el país. Voces a favor y en contra de la decisión de la Corte. Para Fabián Sarria, de la Federación Nacional de Galleros de Colombia, esta decisión que tomó el alto tribunal afecta no solamente el bolsillo de quienes viven de las peleas de gallos, sino también su estado emocional. En un país que tiene una franja tan grande de más del 50% de informalidad laboral, tiene unas altas tasas de desempleo, ¿cómo van a introducir estas nuevas personas, estas más de 200.000 personas que además no tienen un conocimiento técnico en otras áreas? No quieren tener otro conocimiento técnico de estas áreas, lo que saben hacer es criar y mantener y cuidar los gallos finos. Entonces, aquí hay personas de la tercera edad que su único sostenimiento emocional son los gallos finos. El representante de la Cámara por la Alianza Verde, Alejandro García, quien junto a otros congresistas fue el ponente de esta iniciativa, celebró la decisión de la Corte Constitucional e hizo una denuncia sobre las apuestas ilegales alrededor de las peleas de gallos en el país. El negocio o alrededor del tema de gallos, más que la pelea de gallos, lo que se mueve son las apuestas no reguladas. Eso es lo que mueve la plata allí. O sea, si hay algo que se mueve allí, es de apuestas ilegales. Eso es lo que mueve la plata, no. La plata de gallos no la mueve ni siquiera como en el caso de toros, que se sostiene porque hay gente que vaya y ve. No, es apuestas muy grandes, no reguladas. Tras un año de un intenso debate al interior de la Corte, luego de que el presidente Gustavo Petro en un acto simbólico sancionara la ley No Más Olé en plena Plaza de Toros, el alto tribunal determinó entonces que a partir del 2027 quedan prohibidas estas actividades.